Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una segunda clase de este curso gratuito de trading donde vamos a estar hablando de trading desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más avanzados. Y en esta segunda clase estamos viendo un concepto que sin duda alguna es el más importante de todos, es decir, la gestión de riesgo o la gestión del capital. Sí, y este concepto es bastante importante porque de aquí vamos a salir siendo unos traders ganadores o traders perdedores si no sabemos gestionar el capital, ¿sí? Así que esto es lo que sin duda alguna marca la diferencia entre que un trader sea exitoso a largo plazo o que tenga éxito unas cuantas veces no más. ¿Listo? Entonces esta va a ser la diferencia que vamos a tener con el resto de traders. Esta segunda clase vamos a analizar lo siguiente. En cuanto al trading, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Trading. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El trading lo domina o lo rige algo que se llama la estadística. ¿Sí? Y las probabilidades. Nosotros tenemos que interiorizar estos dos conceptos. El trading lo rige la estadística y las probabilidades. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, sabemos que cuando nosotros vamos a hacer trades, estadísticamente no vamos a llegar a tener un 100% de éxito. Es decir, estadísticamente vamos a llegar a tener algún tipo de stop. ¿Sí? Eso es lo normal. Cualquier tipo de trade, profesionales, traders importantes a nivel mundial, llegan a tener stops. No hay un trade que les diga a ustedes, miren, yo soy un trader y yo no tengo ninguna pérdida. Yo todo lo mío es 100% aciertos. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque el trading es estadística y probabilidades. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos comparar también al igual que el fútbol, por ejemplo. En el fútbol también hay estadísticas y probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, el equipo favorito de nosotros, o por ejemplo, el jugador favorito de fútbol de nosotros, digamos Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo puede ser un excelente jugador, pero siempre existe la probabilidad de que hay veces no haga gol, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que las probabilidades están a favor de él porque de todos los intentos que él hace de tirar el balón a la cancha, hacer gol, son más las veces que hace gol que las que falla. Igualmente los traders, sean profesionales, sean novatos, los traders tienen cierta probabilidad de que lleguen a tener un stop. ¿Ya? Entonces, nosotros teniendo en cuenta esto, vamos a basar nuestra operativa pensando en eso, en que podemos tener la mejor estrategia de todas, ¿sí? Pero siempre vamos a tener la probabilidad de que nos toquen un stop, ¿sí? Un stop loss. Siempre vamos a tener esa probabilidad en la estadística o en la estrategia que hagamos. Con este curso ustedes van a aprender una estrategia que es muy buena de trading, ¿sí? Es una estrategia muy buena de trading y que hace que las probabilidades y las estadísticas estén a nuestro favor, ¿sí? Es decir, que tengamos más porcentajes de aciertos que de stops. Sin embargo, obviamente, como todos los traders, nos van a llegar a tocar stops ciertas operaciones, una cantidad pequeña, no la totalidad, pero tenemos que tener interiorizado este concepto de que el que nos hayan tocado un stop no significa que la estrategia falle, no significa que nosotros seamos malos traders, significa que esto está dentro de la estadística y las probabilidades del trading. ¿Sí? Es algo común y corriente. ¿Y qué es un stop? Es decir, que un stop simplemente es una pérdida de capital, ¿sí? Capital
la cual nosotros asumimos cuando se nos va el mercado en contra de nuestra operación para dejar de seguir perdiendo, ¿sí? Eso es lo que es un stop. Asumimos una pérdida pequeña cuando el mercado se nos va en contra de nuestro análisis y con esta pérdida pequeña nosotros estamos evitando de seguir perdiendo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que el trading es estadística y probabilidad, hay algo más que se suma aquí al trading, ¿sí? Hay algo más que se suma al trading. Y significa que el trading es estadística, probabilidades y emociones, ¿sí? Emociones. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Nosotros nos rige las emociones y entre las emociones que rigen el trading está la avaricia, está la alegría, está el miedo, la incertidumbre, ¿sí? Hay varios tipos de emociones y nosotros no debemos dejar que las emociones nos rijan, es decir, no debemos dejar llevarnos por las emociones. Teniendo en cuenta que el trading lo rigen las emociones y el trading es estadística y probabilidades y en el cual estas estadísticas hacen que nosotros lleguemos a tener en algún momento stop, nosotros teniendo en cuenta todo esto, debemos comenzar a operar siempre pensando en cuánto vamos a perder si se nos va el mercado en contra, ¿sí? Entonces, antes de entrar a una operación, nosotros tenemos que tener claro cuánto vamos a perder si el mercado se nos va en contra, que más adelante les voy a explicar cómo se hace eso. Entonces, así nosotros ya tenemos claro que si nos llega a tocar un stop vamos a perder una cantidad de dinero, no muy alta, porque la estrategia nos permite que tras de que tengamos más aciertos que stops, también nos permite que el stop sea bien calculado, ¿sí? Y que no sean stops muy grandes. Entonces, siempre tenemos que entrar con la mentalidad al mercado, la mentalidad de cuánto vamos a perder. Vamos a perder, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos nosotros saber cuando vayamos a operar. ¿Cuánto vamos a perder? ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a plantearnos todo esto? Bueno, a continuación les voy a explicar algo que nosotros debemos evitar antes de saber cuánto vamos a perder y demás. Debemos nosotros evitar caer en una especie de trampa del mercado, ¿sí? Les voy a mostrar una especie de trampa en el mercado, que los sentimientos hace que nosotros caigamos en ella. Es una especie de círculo, ¿sí? Una especie de ciclo, algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros jamás, sabiendo que el mercado se rige por emociones, jamás debemos entrar al mercado con avaricia. ¿Sí? Jamás debemos entrar al mercado con avaricia, que esta es la etapa 1 de lo que debemos evitar. Esto es lo que debemos nosotros evitar. ¿Sí? La etapa 1 del mercado es entrar al mercado con avaricia. ¿Qué significa esto? Muchas personas o muchos traders novatos entran al mercado con ganas de duplicar el capital lo antes posible o con ganas de hacerse millonarios de la noche a la mañana. Esa mentalidad es la que nosotros debemos evitar porque esto es lo que nos va a llevar a una trampa que ya lo vamos a ver a continuación de todo este ciclo perdedor y esta trampa nos va a evitar a que seamos buenos traders, ¿sí? Nos vamos a evitar que seamos buenos traders. Entonces, si usted entra al mercado con avaricia, ¿qué implica esta avaricia? Como usted está siendo trader nuevo, usted no tiene mucho capital, usted comienza a sobreapalancarse. ¿Sí? Comienza a usar un sobreapalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Hay unas plataformas que dan prestado dinero
para que nosotros podamos operar con un dinero que no es nuestro. Entonces, este sobreapalancamiento es el que es muy peligroso, ¿sí? O también hacer sobrecargar la cuenta. ¿Qué es sobrecargar la cuenta? Hacer entradas excesivas, es decir, hacer entradas con un capital excesivo que la cuenta no se puede permitir esa entrada, ¿sí? Entonces, ¿y esto por qué lo hacen las personas? Para ganar rápido, ¿sí? Porque si se nos va a favor el mercado de lo que nosotros pensamos, vamos a duplicar nuestro capital. Y esto es muy riesgoso porque como yo les estaba diciendo, siempre hay estadísticas y probabilidades y en algún momento va a haber un stop que nos va a generar una pérdida. Y si nosotros vamos a trabajar sobre apalancados o con sobreexceso de la cuenta, este stop o esta pérdida va a ser muy alta, muy alta. Entonces, ¿qué pasa si entramos en esta etapa 1? Nos estamos arriesgando a llegar a la etapa 2, que es un stop, llegar a tener un momento en la probabilidad y en la estadística que nos genere un stop o una pérdida muy alta. ¿Listo? Una pérdida muy alta. ¿Sí? Esta etapa nos lleva a esto. Definitivamente. ¿Por qué? Porque como estadística siempre va a haber la probabilidad que tengamos un trade que se nos vaya en contra. Y ese solamente trade que se nos vaya en contra nos va a generar esto. ¿Sí? Nos va a generar esto. Entonces, de ahí es cuando nosotros no debemos tratar de pensar en, no, es que si entro y nos va bien, voy a duplicar la cuenta. O si nos va bien siempre y cuando entremos en esta zona, voy a ganar tanto dinero. No, siempre hay que pensar en cuánto vamos a perder primero. ¿Sí? Siempre hay que pensar en cuánto vamos a perder primero. No pensar en las ganancias, sino en las pérdidas. Y si nosotros pensamos siempre en las pérdidas, vamos a entrar al mercado con cabeza fría, sin que nos dominen las emociones y sin que la avaricia nos haga entrar con sobreapalancamiento, sobrecarga y que lleguemos a tener una pérdida excesiva. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a la etapa 2 de una pérdida muy alta o, o, o llegamos a tener un stop, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Sí? Esta etapa 3. Etapa 3. Que es otras emociones como el miedo por haber perdido tanto capital, la rabia, ¿sí? Emociones siempre, ¿por qué? Por estar pensando en las ganancias y no controlar el capital pensando siempre en cuánto vamos a perder. ¿Y qué pasa con estas cuando primero entramos con avaricia, nos tocan un stop, llegamos a tener una pérdida muy alta? ¿Qué hace cuando tenemos esta pérdida muy alta? Que nos dé miedo y rabia. ¿Y este miedo y rabia qué hace que hagamos nosotros? Que volvamos a entrar nuevamente al mercado sobreapalancados y con sobrecarga. ¿Para qué? Para recuperar el capital perdido. ¿Sí? Mire, esto es un ciclo y este ciclo es el que hace que los traders no tengan éxito en el mercado, ¿sí? Es decir, entran con avaricia, se sobreapalancan, hacen operaciones excesivas para ganar supuestamente dinero rápido cuando salga la operación exitosa. La probabilidad se nos va en contra, porque esto es muy normal, nos genera una pérdida alta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esta pérdida alta hace que tengamos miedo, rabia, que queramos recuperar el capital nuevamente perdido y nos volvamos a sobreapalancar y a entrar a la cuenta sobrecargada para recuperar el capital perdido y nuevamente nos toca un stop y aquí nos quedamos hasta perder completamente el capital. ¿Qué genera esto? Que al final nosotros perdamos nuestro capital.
¿sí? Este ciclo hace que nosotros perdamos nuestro capital, no seamos buenos traders y le echemos la culpa a no, que es que la estrategia no sirve, no, que es que el mercado está manipulado. No. El único culpable de que tengamos nosotros alguna pérdida de capital fuerte es nosotros mismos. ¿Por qué? Por las emociones. Porque nosotros somos seres humanos y nos rige las emociones y el mercado, el trading está regido por las emociones. Entonces, conociendo esto, pues es más fácil que nosotros dominemos nuestras emociones, porque si ya sabemos los defectos que tenemos, tratemos de trabajar sobre esos defectos, es decir, nuestras emociones, tratar de no entrar en esta etapa uno, que es la de la avaricia. Si no entramos en esta etapa uno, nos evitamos el resto de ciclo o el resto de etapas, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar cómo no entrar en la etapa uno. Entonces, como vemos y lo que resumiendo hasta el momento, el trading lo rigen las emociones y en el trading existe algo que se llama estadísticas y probabilidades. Nuestra estrategia hace que las estadísticas y probabilidades estén a nuestro favor, ¿sí? Pero no significa que estén al favor al 100%. Pueden estar a nuestro favor al 80%, 70%, ¿sí? Y una buena gestión de riesgo hace que ese 70 y 80% que está a nuestro favor nos haga ganar en el mercado, ¿sí? Entonces, sabiendo que ahí tenemos probabilidades de que se nos vaya el mercado en contra, tenemos conocimiento de esto, que es muy normal que nos llegue a tocar un stop, ¿sí? Este stop es muy normal que nos llegue a tocar. ¿Y qué es un stop? Este stop se recupera, no se recupera, ¿sí? Este stop es pérdida de capital, aquí como dice aquí, y aquí ponemos no recuperable. Es decir, nosotros no debemos entrar a hacer operaciones para recuperar una pérdida. Nosotros debemos hacer operaciones para seguir ganando, pero no para recuperar los stops que nos haya tocado. Porque es que ese es el problema de las personas. Siempre entran sobreapalancados, tienen una pérdida y vuelven a sobreapalancarse para recuperar lo perdido. Lo que perdimos se fue. Eso ya no existe. ¿Y cómo hace uno para no tener miedo o no preocuparse por lo perdido? Gestionando el capital, ¿sí? Sabiendo cuánto vamos a perder. Si sabemos cuánto vamos a perder anticipadamente, no nos vamos a asustar por lo perdido, no nos vamos a preocupar. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a explicar esto. Entonces recuerden, un stop simplemente es ese dinero se fue, no vamos a recuperarlo, ya lo perdimos, simplemente hay que seguir analizando el mercado para seguir teniendo ganancias, más no para recuperar las pérdidas. Viendo esto entonces, ya vemos qué es lo que domina el trading. Un stop es algo muy normal, debemos evitar entrar en este ciclo perdedor y para evitar hay que evitar la etapa 1, con la etapa 1 ya evitamos el resto de etapas, ¿sí? No tener avaricia, no sobreapalancarnos y no sobrecargar la cuenta de operaciones. Para eso, debemos nosotros, antes de entrar al mercado, analizar cuánto vamos a perder, ¿sí? Cuánto vamos a perder. Entonces nosotros, y la estrategia de trading que tenemos, nos dice que el stop lo debemos configurar antes de entrar al mercado y este stop debe ser del 1% y máximo el 4% del capital por operación. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta antes de entrar a hacer cualquier trade. Saber cuánto vamos a perder y es del 1% al 4% del capital por operación, ¿sí? Y esto depende del mercado. Por ejemplo, si ustedes están operando acciones, o también Bitcoin, ¿sí? Ustedes pueden llegar a tener un stop del 4%, es algo normal, ¿sí?
3-4%. Depende del capital también, porque hay personas que tienen capitales muy grandes. Depende del capital, un 3 o un 4% por operación debe ser muy bien. Es decir, para llegar a quemar una pérdida, debe tener por ahí un 20 o más operaciones fallidas simultáneamente. Y el que tenga 20 operaciones seguidas simultáneamente, que me lo diga porque yo no lo he visto el primero. Que tenga 20 operaciones seguidas fallidas simultáneamente, una tras otra. Hay personas que también les gusta operar altcoins en el mercado de las criptomonedas, que son monedas de baja capitalización, ¿sí? Que tienen poco capital en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Estas monedas tienen fluctuaciones mucho más altas de precio y pues sería mejor manejar con un stop del 1% al 2%, ¿sí? ¿Por qué? Porque son monedas que se mueven, tienen un rango de movimiento mucho más alto que las acciones y el Bitcoin, ¿sí? Entonces, entre más volatilidad tenga, movimiento o volatilidad, pues debe ser el stop un poco más ajustado, ¿sí? ¿Sí? Para evitar que nos vaya a generar una pérdida mucho más alta, ¿sí? Pero como yo les digo, entre el 1 y el 4% es perfecto calcular un stop. Se deben generar muchas pérdidas simultáneamente para que se nos vaya todo el capital. ¿Listo? Entonces nosotros, este porcentaje debemos calcularlo sobre nuestro capital, porque hay personas que creen que también se debe calcular sobre el apalancamiento, es decir, el capital que nos presta las plataformas. No, nuestro capital. Entonces, esto es un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Binance, que es un exchange de criptomonedas, tenemos un capital de $1000, ¿sí? $1000. ¿Listo? Nosotros tenemos en Binance un capital de $1000 y con ese capital queremos operar futuros en long y en short. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a operar con este capital, tenemos que tener claro que nuestro stop por cada operación que hagamos con ese capital debe ser de $10, que sería el 1%, o máximo $40 por operación. Debemos permitirnos perder $40, que sería el $40, que sería el 4%. ¿Listo? Máximo deberíamos estar perdiendo esto por operación. Nosotros podemos abrir varias operaciones. No podemos perder más de esto. Es decir, si nos toca un stop del 4%, ya nosotros tendríamos $960. ¿Listo? Si nos llega a tocar un stop del 4%. Aún tenemos suficiente capital para recuperarnos. Pero no podemos permitirnos que el mercado se nos vaya en contra y generar pérdidas de un 20, un 30, un 40% del capital. Eso no es permitido. Es decir, eso no nos va a llevar a ningún lado. Si la estadística se nos va a nuestra contra, esto debería ser con una cuenta de $1000. Entonces, ustedes, teniendo en cuenta esto, que el stop debe ser de 40 y $10, esto no significa que ustedes vayan a operar con 10 y $40. No significa eso. Significa que ustedes deben operar de estos $1000, deben agarrar el capital necesario, ¿sí? No la totalidad de los $1000, sino el necesario para que si el mercado se nos va en contra, perdamos un 40%. ¿Sí? Un 40%, no, perdón, un 4%, vea. Ay, aquí ya estoy pareciéndome a los traders novatos. Del 1 al 4%. Si se nos va en contra, es decir, de 10 a $40. Entonces no significa que vayan a ustedes a operar con $10 o $40 de capital. No. Significa que ustedes van a ganar el capital necesario por si la operación se va en contra. Tengan un stop del 1 al 4%. Eso es todo. Les dejo aquí así para que puedan ustedes de pronto tomar pantallazo o algo de la clase 2 de la teoría. ¿Sí? La teoría.
¿sí? Entonces, miren, el tema de gestión de capital, hay que entender estos conceptos básicos de trading, ver cuál es el ciclo perdedor para no caer en él y saber cómo calcular nuestro stop. Nosotros vamos a manejar un stop de 1 al 4%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo, aquí ya les hice un ejemplo. Le calculan el 1% al capital que ustedes tengan de operación y esto es lo que ustedes están permitidos perder. Les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo para que, un ejemplo aquí con una moneda, con un análisis que hicimos en vivo, para que ustedes lo tengan como ejemplo para más adelante a la hora de calcular sus stops. Miren, por ejemplo, este es un análisis que nosotros compartimos en un vivo en el canal, en un en vivo, donde decíamos que según nuestro análisis el precio iba para abajo. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el tema del stop. Esto lo voy a traer como un ejemplo. Estos análisis ustedes los van a aprender en el transcurso de las clases, ¿sí? Lo van a hacer en el transcurso de las clases. No le presten mucha atención al análisis, sino que según, primero a lo del stop. Según nuestro análisis, de esta zona el precio iba a caer y si no caía de esta zona podría llegar a esta otra zona y caer, ¿sí? Ya sea a esta o a esta, ¿sí? Según nuestro análisis. Entonces, si nosotros queremos operar el mercado a la baja, recuerden que según habíamos hablado en la clase anterior, nosotros podemos hacer short, es decir, operar mercado a la baja para ganar, short, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos operar el mercado a la baja y queremos abrir una operación aquí, en esta zona, la estrategia ya nos está diciendo en dónde entrar y dónde poner el stop, que es esta línea aquí roja. Esta línea aquí roja es una línea donde nos dice, esta franja nos dice, es hora de irse saliendo del mercado porque el mercado se fue en contra al análisis que hicimos según las probabilidades. En este caso, las probabilidades se nos fueron a nuestro favor con nuestro análisis y el mercado ha ido cayendo poco a poco, ¿sí? Entonces, ustedes al entrar al mercado, ¿sí? Ustedes al entrar al mercado, por ejemplo, que entren en esta zona de aquí, de la caída, ¿sí? Ustedes saben que según la estrategia el stop les marca en los 105 dólares, ¿sí? Eso es una moneda que se llama Litecoin. Ustedes van a entrar en short en los 87 dólares y suponiendo que según la estrategia nos dice que el stop es en los 105 dólares. Entonces, si ustedes tienen un ejemplo, un capital, ya lo hicimos con 100 dólares, con 1000 dólares, pero digamos que usted tiene un capital pequeño, igualito con los 1000 dólares, se hace igualito. Exactamente lo mismo. Ustedes tienen un capital de 100 dólares pequeño. Entonces, ustedes quieren operar un short. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Si ya saben que el stop está en los 105, antes de pensar en cuánto va a ganar si el mercado se va a nuestro favor, como lo está haciendo en este momento, antes de pensar en cuánto va a ganar, piense en cuánto va a ser la pérdida si el mercado se va en contra y nos toca el stop en los 105. Entonces, si nosotros entramos aquí y el stop está en los 105, si el mercado sigue subiendo y nos toca el stop acá en esta zona, nosotros si tenemos un capital de 100 dólares, deberíamos perder entre un 1 a 4 dólares máximo, ¿sí? Que sería el 1% y el 4%. Máximo deberíamos perder estos dólares si se nos va en contra y nos toca el stop. Sí, a eso me refiero. No significa que ustedes vayan a abrir una operación de $1 o 4 dólares, no. Que si nos toca este stop, perdamos un 1 a 4 dólares. Eso es lo que significa lo de el stop, ¿sí? Y esto es un consejo para poder gestionar el capital bien. Siempre pensar en cuánto perderemos si se nos va en contra. ¿Sí? En este caso, si tenemos 100 dólares, vamos a perder 1 a 4 dólares si se nos va en contra. Y pues hay plataformas que cuando uno le va parametrizando, esto las vamos a ver más adelante, las plataformas, sino que esto ya es teoría de cómo se gestiona el capital,
que es la que deben aprender, la más importante, y controlar las emociones. Si ustedes, hay plataformas que ustedes le ponen cuánto capital van a operar y cuando ustedes les ponen el stop, les ponen, denme un stop aquí en $105, ellos ya le están diciendo cuánto va a perder. Asegúrese que el valor que ustedes van a perder sea esto, ¿sí? Y es muy sencillo, simplemente agarran la calculadora. Vamos a traer aquí calculadora en internet. Agarramos esta calculadora y agarramos $1000 tengo yo por 4%. ¿4% qué es? 4 dividido 100. Ese es el 4%. 4 dividido 100. ¿Cuánto es? Ahí ya está. Nosotros debemos perder esto como máximo, como máximo. Lo mismo con los $100. Tenemos $100 de capital. ¿Cuánto es el 4? 4%, es decir, 4 dividido 100. Y ahí está nuestro 4%. Así calculamos las pérdidas. ¿Sí? Entonces, esto es muy, pero muy importante, que ustedes interioricen que cuando entran al mercado, siempre, siempre lo primero que deben saber es cuánto van a perder. ¿Sí? Eso es lo primero que ustedes deben saber. ¿Cuánto van a perder? No pensar en más, no se dominen por la avaricia. El trader que no es exitoso es el que piensa volverse millonario de la noche a la mañana. ¿Sí? Y para volverse millonario de la noche a la mañana, hay otras formas que no son traders, que no son haciendo trading. Por ejemplo, ganándose la lotería, casándose con un famoso, casándose con Brad Pitt, las mujeres, o casándose con J-Lo, los hombres, ¿sí? Hay varias formas de hacerse millonario, pero no es con trading. Eso sí, olvídense de eso. Con trading se puede ganar mucho dinero, pero poco a poco, sin evitar caer en este ciclo. ¿Listo? Espero que les haya gustado la clase. Si tienen dudas, recuerden, las pueden hacer en los comentarios. Se les puede ir resolviendo también las dudas. Y nos vemos en una próxima clase.